Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intriga, pasión y giros inesperados. Si son como yo y disfrutan de una buena serie que los mantenga al borde de sus asientos, entonces prepárense porque les tengo una selección que simplemente no podrán dejar de ver. Hablaremos de las series turcas que combinan a la perfección el romance con el misterio, creando una atmósfera adictiva que los atrapará desde el primer episodio. Antes de que empecemos, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Subimos contenido regularmente sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento, así que no se pierdan nada activando la campanita de notificaciones. De verdad que su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, vamos directo al grano. Turquía se ha convertido en una potencia en la producción de series de televisión, y no es para menos. Sus historias, paisajes impresionantes y actuaciones cautivadoras han conquistado audiencias en todo el mundo. Y cuando mezclan el romance con el misterio, el resultado es simplemente explosivo. Prepárense para apuntar nombres porque van a querer buscar estas series inmediatamente. Comencemos con una serie que, en mi opinión, redefine el concepto de amor prohibido, mezclado con un oscuro secreto familiar. Se trata de Kara Para Aşk, o Dinero Negro Amor como se le conoce en algunos países. Esta serie sigue la historia de Ömer Demir, un policía idealista que está comprometido con su trabajo y con su prometida, Sibel. Por otro lado, tenemos a Elif Denayse, una diseñadora de joyas exitosa que vive en Roma y regresa a Estambul para celebrar su cumpleaños con su familia. Sus vidas dan un vuelco cuando, de manera trágica y misteriosa, Sibel y el padre de Elif son encontrados muertos en el mismo coche. A partir de ahí, Ömer y Elif se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de estas muertes. Y créanme, la verdad es mucho más compleja y peligrosa de lo que imaginan. A medida que investigan, descubren una red de lavado de dinero y corrupción que involucra a personas muy poderosas. Pero lo más interesante es que a pesar de las circunstancias tan trágicas y la desconfianza inicial, Ömer y Elif comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. La química entre los protagonistas es palpable, y ver cómo su relación florece en medio del caos es simplemente fascinante. Kara Para Aşk no es solo una serie de misterio, es un estudio profundo de la moralidad, la ambición y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Ömer, interpretado magistralmente por Engin Akyürek, es un hombre de principios inquebrantables, un policía incorruptible que se enfrenta a dilemas éticos constantes. Su mundo se pone patas arriba cuando descubre que la muerte de su prometida está ligada a oscuros negocios que involucran a personas cercanas a él. Su búsqueda de la verdad lo lleva por un camino lleno de peligros y traiciones, obligándolo a cuestionar todo en lo que cree. Elif, por su parte, es un personaje que evoluciona a lo largo de la serie. Inicialmente la vemos como una mujer sofisticada y adinerada, preocupada por su familia y su éxito profesional. Sin embargo, la muerte de su padre la obliga a enfrentarse a la dura realidad de su familia, y a descubrir secretos que la dejarán devastada. Tuba Büyüküstün ofrece una interpretación conmovedora de Elif, mostrando su vulnerabilidad y su fortaleza mientras lucha por limpiar el nombre de su padre y proteger a su familia. La serie tiene muchísimos giros argumentales que te mantendrán pegado a la pantalla. Cada episodio revela un nuevo secreto, una nueva pista, un nuevo sospechoso. Y justo cuando crees que lo has descubierto todo, la trama da un giro inesperado que te obliga a replantearte todo lo que creías saber. La red de corrupción que Ömer y Elif intentan desmantelar es inmensa y está profundamente arraigada en la sociedad. Desde políticos corruptos hasta empresarios sin escrúpulos, la serie nos muestra un mundo donde el dinero y el poder lo corrompen todo. Pero Kara Para Aşk también es una historia de amor. La relación entre Ömer y Elif es el corazón de la serie. A pesar de las circunstancias tan difíciles, ambos encuentran consuelo y apoyo el uno en el otro. Su amor es una fuerza poderosa que los impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. La química entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün es innegable, y su actuación es tan natural que te hace creer en su amor desde el primer momento. Sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo transmite una profunda conexión y un amor verdadero. La serie tiene momentos de gran intensidad emocional, escenas que te harán llorar a lágrima viva, pero también tiene momentos de humor y ternura que te harán sonreír. Los guionistas han sabido equilibrar a la perfección el drama y el romance, creando una serie que te mantiene enganchado de principio a fin.
Además, la banda sonora de la serie es simplemente espectacular. La música acompaña a la perfección cada escena, intensificando las emociones y creando una atmósfera única. Kara para Aşk es una serie que te hará reír, llorar, enojarte y enamorarte. Una joya turca que no te puedes perder. Te la recomiendo al 100%. Siguiendo con esta línea de romance y misterio, les tengo otra recomendación que estoy segura de que les encantará. Se trata de Cesur Beguzel, o Valiente y Hermosa. Esta serie cuenta la historia de Cesur Alemdaroğlu, un hombre misterioso que llega a un pequeño pueblo con un único objetivo, vengarse de Tahsin Korluda, un hombre poderoso y respetado que, según Cesur, es responsable de la muerte de su padre. Sin embargo, los planes de Cesur se complican cuando conoce a Suan Korluda, la hija de Tahsin, una mujer hermosa e inteligente que dirige una exitosa empresa. A pesar de la enemistad entre sus familias, Cesur y Suan se sienten atraídos el uno por el otro. Y aquí es donde comienza el verdadero drama. A medida que Cesur intenta llevar a cabo su venganza, se enamora perdidamente de Suan. Pero podrá seguir adelante con su plan si eso significa lastimar a la mujer que ama. ¿Y Suan, por su parte, podrá perdonar a Cesur si descubre la verdad sobre sus motivos? Cesur Beguzel es mucho más que una simple historia de amor y venganza. Es una exploración de la complejidad de las relaciones familiares, los secretos del pasado y la lucha por la justicia. Cesur, interpretado por el carismático Kuan Tatlıtuğ, es un personaje atormentado por el pasado, un hombre consumido por el deseo de venganza. Su llegada al pueblo de Korluda altera la vida de todos sus habitantes, especialmente la de Suan, interpretada por la talentosa Tuba Büyüküstün. Suan es una mujer independiente y fuerte, que no se deja intimidar por nadie. Ella admira a su padre, pero también es consciente de sus defectos. Cuando Cesur llega al pueblo, ella siente una atracción inexplicable por él, pero también desconfía de sus motivos. A medida que se conocen, ambos se enamoran perdidamente, pero su amor está amenazado por la enemistad entre sus familias y los secretos del pasado. La serie está llena de intriga y suspenso. Cada episodio revela un nuevo detalle sobre la historia de las familias Alemdaroğlu y Korluda, y cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones. La trama está muy bien construida, y los guionistas saben cómo mantener al espectador enganchado de principio a fin. Además, la serie cuenta con un elenco de actores secundarios de gran talento, que aportan profundidad y complejidad a la historia. Cesur Beguzel explora temas como la venganza, el amor, el perdón y la redención. La trama está llena de intriga y suspenso, y los personajes son complejos y bien desarrollados. Además, los paisajes de la serie son absolutamente impresionantes. La historia está ambientada en un hermoso pueblo rural, y las escenas al aire libre son simplemente espectaculares. Los viñedos, los campos de girasoles, las casas de piedra, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica. Pero lo que realmente hace que esta serie sea tan adictiva es la química entre Kuan Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, los actores que interpretan a Cesur y Suan. Su actuación es impecable y la tensión romántica entre ellos es palpable. Cada mirada, cada roce, cada palabra, todo transmite una pasión intensa y un amor verdadero. La serie tiene escenas muy románticas, que te harán suspirar de amor, pero también tiene escenas de acción y suspenso, que te mantendrán al borde del asiento. Cesur Beguzel es una serie que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Te la recomiendo si te gustan las historias de amor y venganza, los paisajes hermosos y las actuaciones impecables. Ahora, para los que buscan algo un poco más oscuro y psicológico, les recomiendo Sasiyet, o Persona. Esta serie es un thriller psicológico que sigue la historia de Aga Beyoğlu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria comienza a desvanecerse, Aga decide aprovechar su condición para cometer una serie de asesinatos que ha planeado durante años. Paralelamente seguimos a Nebra Elmas, una joven policía que está investigando los asesinatos. Nebra es una mujer fuerte e independiente que lucha contra la corrupción y el machismo dentro de la fuerza policial. A medida que se acerca a la verdad, Nebra se da cuenta de que Aga no es un asesino cualquiera. Él está buscando justicia para las víctimas de crímenes que han quedado impunes. Sasiyet es una serie que te hará reflexionar sobre temas como la justicia, la memoria, la venganza y la moralidad. Es una serie que te perturbará, te hará cuestionar tus propios valores y te dejará pensando mucho después de que hayas terminado de verla. Aga Beyoğlu, interpretado por el magistral Haluk Bilginer, es un personaje complejo y contradictorio.
Es un hombre mayor que está perdiendo la memoria, pero al mismo tiempo es un asesino frío y calculador. Su enfermedad le permite cometer crímenes sin sentir remordimiento, pero también lo convierte en una víctima de su propio cuerpo. Nebra Elmas, interpretada por Can Sudere, es una policía honesta y valiente, que lucha contra la injusticia y la corrupción. Ella es una de las pocas personas que cree en Aga y que trata de entender sus motivos. A medida que investiga los asesinatos, Nebra se da cuenta de que Aga está actuando como un justiciero, castigando a aquellos que han escapado de la justicia. La serie tiene una atmósfera oscura y opresiva, que te mantiene en tensión constante. La trama está llena de giros inesperados, y los personajes son profundos y perturbadores. La actuación de Alok Bilginer es simplemente magistral. Bilginer ganó un premio Emmy Internacional por su actuación en esta serie, y con razón. Su interpretación es impecable y te hace sentir empatía por un personaje que es, al mismo tiempo, víctima y verdugo. Su capacidad para transmitir la fragilidad y la vulnerabilidad de Aga, así como su frialdad y determinación como asesino, es simplemente impresionante. Aunque el romance no es el foco principal de esta serie, sí hay elementos de conexión humana y relaciones complejas que se entrelazan con la trama principal. La relación entre Aga y Nebra, por ejemplo, es una de las más interesantes de la serie. A pesar de estar en lados opuestos de la ley, ambos se sienten atraídos el uno por el otro. Nebra ve en Aga a un hombre que está tratando de hacer lo correcto, aunque sea por medios equivocados. Aga, por su parte, ve en Nebra a una mujer fuerte e independiente, que no se deja intimidar por nadie. Sassy-Jet es una serie que te dejará pensando mucho después de que hayas terminado de verla. Es una experiencia televisiva única y memorable. Te la recomiendo si te gustan los thrillers psicológicos, las historias complejas y las actuaciones impecables. Y para terminar con esta selección, les tengo una serie que combina elementos de romance, comedia y misterio de una manera muy original y refrescante. Se trata de Erkenci-Kuş o Pájaro Madrugador. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem aspira a convertirse en escritora y viajar por el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando su hermana mayor la obliga a buscar un trabajo en una agencia de publicidad. En la agencia, Sanem conoce a Can David, el hijo mayor del dueño, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre que acaba de regresar de un viaje alrededor del mundo. Sanem y Can se sienten atraídos el uno por el otro desde el primer momento. Sin embargo, su relación se complica por una serie de malentendidos, intrigas y secretos. Erkenci-Kuş es una serie que te hará reír a carcajadas, suspirar de amor y mantenerte intrigado por los misterios que se esconden detrás de la fachada de la agencia de publicidad. Es una serie que te levantará el ánimo, te hará creer en el amor verdadero y te recordará la importancia de perseguir tus sueños. Sanem, interpretada por la encantadora Demet Özdemir, es un personaje adorable y entrañable. Es una joven ingenua y soñadora, que tiene una gran imaginación y un corazón de oro. Su torpeza y su espontaneidad la convierten en un personaje muy divertido y fácil de querer. Can David, interpretado por el guapísimo Can Yaman, es un hombre aventurero y apasionado, que ha viajado por todo el mundo y ha vivido experiencias increíbles. Es un fotógrafo talentoso y un hombre de negocios exitoso, pero también es un hombre solitario y melancólico. Su encuentro con Sanem cambiará su vida para siempre. La serie está llena de situaciones cómicas y románticas, que te harán reír y suspirar. Los malentendidos entre Sanem y Can son hilarantes, y su química es explosiva. Pero también hay momentos de tensión y drama, que te mantendrán al borde del asiento. La trama está llena de intrigas y secretos, y cada personaje tiene sus propios objetivos y motivaciones. Erkenci-Kuş combina elementos de romance, comedia y misterio de una manera muy original y refrescante. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los actores que interpretan a Sanem y Can, es simplemente explosiva. Su actuación es natural y divertida, y te hace creer en su amor desde el principio. Además, la serie está llena de personajes secundarios entrañables que aportan un toque de humor y calidez a la historia. Los amigos de Sanem, los empleados de la agencia, los padres de Can, todos contribuyen a crear un mundo rico y diverso, que te hará sentir parte de la familia. Erkenci-Kuş es una serie perfecta para ver cuando necesitas un escape de la realidad. Te hará sentir bien, te hará reír y te hará creer en el poder del amor. Te la recomiendo si te gustan las comedias románticas, los personajes entrañables y las historias que te hacen sentir bien.
Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta selección de series turcas que combinan romance y misterio. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos, desde dramas intensos y oscuros hasta comedias románticas y ligeras. Lo importante es que todas estas series tienen algo en común, te atrapan desde el primer episodio y te mantienen enganchado hasta el final. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les interese. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que valen la pena. Si tienen alguna otra recomendación, no duden en dejarla en los comentarios. Me encantaría saber qué series turcas les gustan a ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like al vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.